Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al curso de Gestión Cultural Comunitaria dentro del Seminario en Gestión Cultural Comunitaria para la Innovación. Soy José Antonio MacGregor y en esta ocasión vamos a realizar una serie de reflexiones en torno al quehacer del gestor cultural. ¿Qué es un gestor cultural? ¿Cuáles son los fundamentos que sostienen su praxis como gestor cultural? ¿Qué lo diferencia de otro tipo de intervenciones y de prácticas comunitarias? Y algunas reflexiones sobre qué es la comunidad. Vamos a iniciar con una reflexión de uno de los grandes teóricos, pedagogos, filósofos de la América Latina nuestra, el brasileño Paulo Freire. Paulo Freire, en una obra extraordinaria, Pedagogía del Oprimido, afirma que la vocación ontológica del ser humano es la libertad. Es decir, la razón de ser del humano, la razón de estar como humano en esta vida es ser libre. Todo aquello que te quita libertad te deshumaniza. Todo aquello que te invita, que te estimula, que te abre opciones para ejercer la libertad, te humaniza. Por eso vamos a encontrar que hay relaciones de pareja, relaciones padres-hijos, maestros-alumnos, gobiernos-ciudadanos, que son deshumanizantes o que son humanizantes. Lo que nosotros vamos a pretender con este curso es orientar sobre un tipo de gestión cultural, no cualquier tipo de gestión cultural, porque hay varios modelos para promover y gestionar la cultura. La que nosotros vamos a impulsar es un tipo de gestión cultural para el ejercicio de la libertad y, por tanto, para la humanización de las personas involucradas en cada uno de los proyectos que vamos a impulsar. Paulo Freire, en la obra ya mencionada, habla de dos tipos de educación. Él se refiere a la educación y a partir de eso yo me tomé la libertad de hacer una analogía aplicando estos conceptos a la gestión cultural, a la promoción cultural. Y él distingue la educación bancaria de la educación liberadora. De este modo, yo me voy a referir a la promoción impositiva, paternalista, que muchos promotores llevan a cabo. En muchas ocasiones lo hacen de buena fe, no lo hacen con malas intenciones, pero lo que es cierto es que cuando el promotor se relaciona de manera vertical sobre la comunidad, cuando el educador se relaciona de manera vertical sobre el educando, entonces estamos hablando de un modelo impositivo paternalista, en el cual el promotor es el culto, entre comillas, es el que ha estudiado, es el que actúa, es el que realiza las acciones, es el que extiende. Fíjense que a partir de esto, este concepto de extender, de extensión, Freire escribió otro libro muy importante que se llama Extensión o Comunicación. En este esquema no hay comunicación. El promotor le lleva cultura a la gente como si ella no tuviera. No entendió lo que ya vimos en otro curso anteriormente, de que todos los individuos tienen identidades, de que todos los pueblos tienen culturas, de que no hay culturas superiores ni inferiores, sino diversas y diferentes formas en que los humanos viven la cultura. En este tipo de esquema, el promotor cree que tiene una cultura superior, cree que lo que él entiende por arte es lo que la gente debe entender y vivir
como arte. Por eso él, repito, a veces con muy buenas intenciones, tiene la misión de llevarle cultura a la gente, de transferirle cultura, conocimientos, técnicas. Y en eso, pues, comete esta inequitativa función de pensar, seleccionar, jerarquizar, programar e instrumentar lo que debe hacerse en este tipo de proyectos. Y así es como el promotor busca, voy a poner un ejemplo, una exposición fotográfica, a una exposición de obra plástica, artística, pictórica. Lo consigue en una institución, él hace las gestiones, él recoge la obra, él consigue un local donde presentarla, él cuelga los cuadros, él pone las cédulas, él hace los carteles, los volantes para difundir, él va de casa en casa pidiéndole a la gente que asista, él organiza la inauguración, él es el que lee el discurso inaugural, él es el que corta el listón, toma la foto del listón, recoge después cuando terminó todo, después de una semana, 2 semanas, recoge todo, empaca todo, embala todo, regresa todo, y la comunidad, bien, gracias, viendo cómo se mueve el promotor, cómo hace cosas, cómo es muy activo. Pero nada de lo que hace, mientras lo haga sin la comunidad, genera desarrollo, porque el desarrollo se genera de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Un padre que espera que su hijo estudie lo que el papá quiere, que trabaje después de que estudie la carrera en donde el papá quiere. Seguramente el papá está actuando con mucho cariño, pero le está haciendo un daño terrible porque está tomando decisiones fundamentales que el hijo debería de tomar. Por eso hablamos de una relación paternalista. El promotor se relaciona como con un hijo a quien le resuelve todas las actividades que hay que realizar para lograr algo, pero no hace lo que un padre responsable, consciente de esta situación, debería hacer, que es más que decidir por el hijo, ofrecerle opciones para que el hijo pueda decidir, para que el hijo pueda tomar en sus manos las opciones que hay y seleccionar. Ese seleccionar puede llevar a equivocaciones, puede llevar a que en el futuro, pues, quizá nos dimos cuenta que no fue la mejor decisión, pero hay que tomar decisiones. Ese es el ejercicio responsable de la libertad. En este modelo vertical, impositivo, paternalista, autoritario, en la comunidad son los incultos, los ignorantes. Son, dice el promotor, pues es que no vienen a mis actividades, yo que me esfuerzo tanto en organizarles eventos y no vienen. Son apáticos. No, como decimos aquí en el tercer punto, puede deberse esa no asistencia a mecanismos que hay en las comunidades también de resistencia, mecanismos de decir, a ver, esto que están haciendo en nuestra comunidad, sin nosotros, no nos interesa. El verdadero desarrollo implica capacidades, implica educación. Por ello, nosotros optamos para nuestra propuesta metodológica en una praxis cultural comunitaria.
en donde el gestor, ya no el promotor, la diferencia entre el promotor y el gestor es que el gestor es un profesional que se forma, que invierte en su capacitación, en su profesionalización. El promotor cultural es empírico, se sustenta más bien en la intuición, en su vocación, y por eso distinguimos. El promotor siempre va a, a irse sobre prácticas convencionales, y muchas de estas, como hemos visto, no son las más adecuadas. Por ello, en esta propuesta, el gestor cultural, ya hablamos de un profesional que ha tomado cursos, seminarios, diplomados, ya hay licenciaturas, maestrías en gestión cultural, que ha invertido ¿para qué? Para hacerse un profesional capaz de ofrecer herramientas que le sirvan a la comunidad para dotarse de capacidades. Esas capacidades solo se dan cuando hay una relación horizontal de equidad. Una relación en la que el gestor sabe que sabe más cosas de la comunidad, igual que en el modelo anterior, en el vertical. Pues sí, el gestor sabe cosas que la comunidad no sabe. Para eso ha estudiado, se ha formado. Pero también el gestor en este modelo sabe que la comunidad sabe muchas cosas que él no sabe. Esta conciencia de la importancia del otro, que también vimos en el curso anterior sobre identidad y cultura, la importancia de la otredad, cómo yo me reafirmo y me contrasto con el otro, con la alteridad, con la diversidad. Aquí sucede también. El gestor asume responsablemente su conocimiento, su experiencia para ponerla al servicio de la comunidad, pero también no en una concesión, sino en un ejercicio real de construcción epistemológica donde sabe que el conocimiento se puede construir más y mejor con la comunidad, porque la comunidad conoce, sabe, tiene experiencias que él no, y que es solo en un ejercicio de horizontalidad, de equidad, sustentado fundamentalmente en el diálogo, como el eje vertebrador del conocimiento colectivo que van a provocarse en este modelo, que podemos entonces aspirar a una humanización de ambos. En el modelo anterior, el promotor cultural trabaja sobre la comunidad de manera vertical, él arriba, la comunidad abajo, trabaja sin la comunidad, fíjense la importancia de las preposiciones, trabaja para la comunidad. En este modelo que estamos viendo en pantalla, el modelo horizontal, la praxis cultural comunitaria, donde el eje medular que articula a estos dos actores se llama diálogo, ambos se humanizan. Aquí el gestor trabaja con la comunidad. Esa es la preposición clave para entender este modelo. No para, ni sobre, ni sin la comunidad. Trabaja con la comunidad, sustentado en relaciones de respeto, sustentado en una participación comunitaria y su inclusión en todas las etapas de la planeación, donde ambos generan un proceso educativo. El gestor educa a la comunidad, claro, pero también la comunidad educa al gestor. Le atribuyen a Einstein una frase que dice, todos somos ignorantes,
pero no todos ignoramos lo mismo. Por eso es importante la educación. Nos complementamos. Y solo nos podemos complementar si no hay relaciones asimétricas, en donde uno cree que su conocimiento es mejor, donde uno se cree superior al otro. Por eso, este modelo de gestión cultural es fundamentalmente participativo, horizontal, democrático. En esta diapositiva vamos a ver cómo hay una misma relación, es decir, los actores son los mismos, el gestor o promotor con la comunidad en una relación horizontal, pero donde el eje articulador, que en la diapositiva anterior era el diálogo, ahora lo vamos a denominar proyecto. Es lo mismo. Lo que pasa es que el diálogo es la práctica de escuchar, la práctica de pronunciar la palabra, la práctica de innovar, pensar y compartir juntos como comunidad. Ahora bien, platicamos, analizamos, cuestionamos, compartimos experiencias, pero necesitamos que todo eso se sistematice. Se sistematice de una manera ordenada, de una manera estructurada. ¿Para qué? Para que todo lo que digamos, todo lo que compartamos, pueda realmente ir orientándonos a una práctica transformadora. Por eso, el proyecto es fundamental. Y de ahí afirmamos que esta triada indisoluble es uno de los fundamentos de la gestión cultural comunitaria. Es decir, si falta uno de estos tres elementos, no hay gestión cultural comunitaria. No hay gestor cultural si no hay comunidad. ¿Cómo va a realizar una práctica en abstracto? Hay que territorializar, hay que socializar, hay que darle cuerpo a los actores y a los agentes locales, concretos, que van a llevar a cabo proyectos. Por ello, el gestor requiere necesariamente de una comunidad. Y el gestor y la comunidad requieren necesariamente de un proyecto. El proyecto como ese articulador donde se generan acuerdos y se sistematizan todos sus sueños, sus propuestas, sus ideas, se ordenan, se estructuran para ir concretándolas a través de la práctica. Tener muy claro las herramientas que necesitamos para movernos, para avanzar en nuestras prácticas. Requerimos, por supuesto, un mapa que nos ubique dónde estamos, cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo, cómo es la comunidad. Y la comunidad puede ser territorial, puede ser un lugar o puede ser un grupo de personas que están dispersas y que vamos a convocar para crear comunidad. Por ejemplo, crear una comunidad de niños que viven dispersos en distintos lugares para armar un taller artístico, por ejemplo. O una comunidad de mujeres que viven en lugares distintos y que se reúnen a través de una propuesta de desarrollo cultural comunitario para articular distintas estrategias
para la prevención y erradicación de la violencia de género, por ejemplo. O bien un proyecto con artesanos que viven en distintos lugares. O bien un proyecto en la comunidad escolar, en la comunidad universitaria, donde hay un espacio común, donde hay académicos, donde hay administrativos, donde hay alumnos, y todos ellos conviven en determinados horarios en un territorio. Es decir, la comunidad es una construcción que el gestor arma para decir, voy a trabajar con esta comunidad. Pueden ser territoriales o pueden ser virtuales. Podemos trabajar con personas que viven en distintas ciudades o en distintos países y a través de una plataforma digital reunirnos para reflexionar, para construir distintos proyectos que tengan más adelante una aplicación territorial en los distintos espacios donde estos gestores habitan. O bien, un grupo de gestores que viven en distintos países y se reúnen para formarse a través de un diplomado, una licenciatura, una maestría, un seminario. Y ese proceso de formación lo viven como comunidad, compartiéndose experiencias, textos, compartiendo conocimientos. Y de esa manera, poder llevar a cabo procesos de transformación. Pero siempre es importantísimo saber esa comunidad con la que estamos, en dónde estamos, contexto, que es tiempo y espacio. ¿Cómo era esa comunidad antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se ha transformado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para bien según la gente? ¿Qué ha cambiado para mal según la misma gente? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos ir? Por eso esa cruz roja sobre el mapa es, bueno, estamos en este sitio y hacia allá queremos ir. Hacia allá nos queremos trasladar para llegar a una realidad mejor, a una realidad con mayor bienestar para la gente, donde la gente adquiera capacidades y dichas capacidades le amplíen sus oportunidades. Guillermo Bonfil Batalla tiene la teoría de control cultural. La teoría del control cultural nos indica que no basta con entender que una comunidad tiene recursos territoriales, organizativos, simbólicos, lingüísticos, históricos, tecnológicos, cognitivos. Hemos visto en otro curso que todas las comunidades, todos los pueblos del mundo, mientras haya humanos, cuentan con recursos que le han sido heredados, que le han sido transmitidos de generaciones anteriores, que han sido cuidados por una generación que pretende también transmitirlo a la otra generación. También necesitamos saber quién decide sobre esos recursos y propone que hay recursos propios y decisiones propias. Cuando eso sucede, recursos propios y decisiones propias, hablamos de cultura autónoma. Ahora bien, cuando los recursos son propios y las decisiones son ajenas, hablamos de cultura enajenada. Cuando los recursos son ajenos y las decisiones son propias, hablamos de cultura apropiada, es decir, algo que no se produce en mi pueblo, en mi comunidad, nosotros nos lo apropiamos.
Vimos una danza donde usaban un tipo de vestuario que hacían con ciertos materiales que nosotros no conocíamos. Y les preguntamos, oigan, ¿cómo hicieron esto? Pues con este material. Y entonces nos apropiamos de algo que no surgió de adentro de nuestra comunidad, pero lo incorporamos a nuestro acervo, lo incorporamos a nuestra vida cultural. Pero también cuando las decisiones son ajenas y los recursos son ajenos, hablamos de cultura impuesta. Ahora, atención con esto. La suma de cultura autónoma y cultura apropiada se llama cultura propia. La cultura propia es lo que tenemos como comunidad y aquello de lo que nos apropiamos. Y la suma de cultura enajenada y cultura impuesta es la cultura ajena. Esto va a ser muy importante porque podemos avanzar hacia la gran misión del gestor cultural, de la gestión cultural comunitaria, es generar procesos para ampliar los ámbitos de la cultura autónoma y de la cultura apropiada. Es decir, ampliar el control de la cultura propia de una comunidad. ¿Y cómo lograr esto? Pues necesitamos que decidan más. Y en la medida que en este proceso hay educación entre todos, hay mucha discusión, mucha reflexión, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a seguir permitiendo que nos enajenen el espacio donde en las fiestas tradicionales siempre se hacía la danza y ahora ya nos lo quitaron. ¿Vale la pena recuperarlo? ¿Por qué es importante recuperarlo? ¿O hay otras estrategias para fortalecer nuestra danza y al fortalecer la danza, fortalecer la fiesta? Es decir, la gestión cultural implica ampliar los ámbitos de la cultura propia. Y esto es que la comunidad decida más y mejor. Ahí tenemos ya completa la matriz de la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil Batalla. Ahora bien, en algún texto que se publicó recientemente, propuse esta definición de gestión cultural como una práctica sistematizada. La gestión cultural no son teorías. Las teorías son importantes. La investigación es importante. Pero la gestión cultural no se queda en la teoría, no se queda en la reflexión. La gestión cultural es una práctica sistematizada a través de proyectos, lo que vimos hace un par de diapositivas. El proyecto como la principal capacidad que debe tener un gestor cultural. Conceptualizar, leer una realidad y decir, aquí podría funcionar esta propuesta, que al mismo tiempo tiene fundamentos teóricos, pero que al mismo tiempo dice, a ver, esto es en teoría correcto, pero ahora hay que ir a la comunidad, a hablar con la gente para ver si están de acuerdo. Metodológicamente bien sustentada en una praxis participativa. La praxis, dijimos, de acuerdo a Freire, son procesos de reflexión-acción sobre la realidad para transformarla. Reflexión, ¿para qué? Para diagnosticar. Reflexión para organizar. Reflexión para planear. Pero si nos quedamos en la pura reflexión, no transformamos nada. Tenemos que pasar a la acción. Y después de la acción, nueva reflexión. ¿Reflexión para qué? Para evaluar lo que hicimos y para programar lo que vamos a hacer más adelante y después otra acción. Así, reflexión, acción, reflexión, acción como procesos permanentes que inciden en ámbitos significativos de la cultura.
pues hay que incidir donde hay problemáticas, donde hay carencias, donde hay insuficiencias, no donde hay fortalezas. Porque la gestión cultural es para ampliar los procesos que fortalecen a una comunidad. Si ya hay procesos, sería como ir al médico para que te revisen algo que estás muy bien. Tú vas al médico cuando tienes problemas, cuando tienes ausencias de salud, insuficiencia en tu salud, te sientes mal, tienes algún dolor, alguna molestia, y acudes al médico. Entonces, para que te atienda esa parte que finalmente es lo que te está molestando. Igual aquí, la comunidad es un cuerpo vivo, es un organismo vivo que hay que saber leer en su salud cultural, que es su vida cultural. ¿Qué cosas detecta la gente que se ha perdido y que quisieran recuperar? ¿Qué es lo que la gente ve con nostalgia que ya pasó, pero ya pasó y no podemos recuperar? Estudiar esa realidad, ese contexto para incidir. Para orientar el esfuerzo de una comunidad hacia la transformación de prácticas sociales. Si hay prácticas injustas, prácticas donde se afecta a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los grupos que hacen una práctica cultural tradicional, pues nuestros proyectos pueden reivindicar, legitimar y reposicionar a ciertos actores que requieren visibilización y que requieren plantearse con toda la dignidad que les permita vivir en comunidad de manera digna. Que favorezcan la recuperación del espacio físico y simbólico, el fortalecimiento de sus identidades, la preservación de su memoria y patrimonio cultural, el estímulo de la expresividad, la creatividad y la convivencia. ¿Todo esto para qué? Para generar condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos culturales y la construcción de ciudadanía. Existen derechos culturales, los vamos a ver más adelante, y la construcción de ciudadanía es el ejercicio de la capacidad de decidir de una comunidad. Porque la gestión cultural puede crear vínculos, puentes, redes, pero para ello requiere de metodologías sustentadas en la praxis y el diálogo. Vínculos entre creadores y públicos, entre creadores de distintos géneros. Por ejemplo, reunir músicos de jazz con músicos de rock, con músicos de música tradicional indígena, en condiciones de igualdad para que se conozcan, para que experimenten, para que innoven. Vínculos entre ciudadanos, entre comunidades, entre creadores públicos e instituciones. Avanzar también sobre metodologías innovadoras como la ingeniería social. La ingeniería social supone metodologías de la ciencia social, metodologías científicas muy estrictas en su aplicación para diagnosticar y generar diseños de prácticas sociales que mejoren algo que requiere la sociedad de manera urgente. Nuevas formas de convivencia. Entonces, la ingeniería social reúne metodologías para, a partir de conocimiento científico social, construir vida social. Y esta vida social puede hacerse desde lo básico, que no requiere afectividad, es decir, la asociación, o hacia lo que aspiramos muchos mediante la gestión cultural, que es la creación de comunidad.
Y para crear comunidad, el eje vertebrador del proceso metodológico se llama afectividad. Esto se ha construido metodológicamente, se han hecho muchos estudios diagnósticos y resulta que la gente necesita nuevas formas de vivir en comunidad, nuevas formas de convivir, de relacionarse, de ocupar el espacio público, donde haya mayor seguridad. Y para ello, el eje para que esta comunidad sea posible, ya sea fortalecida o creada, crear comunidad, el eje fundamental se llama afecto. La afectividad como lo que vincula, lo que permite, como se muestra en esta diapositiva, a todos estos individuos interactuar. Pero no interactúan solamente de manera mecánica, de manera frívola, de manera superficial, sino que la calidad de los vínculos está dada por la afectividad. En el 2004, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, planteó de manera muy sorpresiva, acuérdense que es un organismo de las Naciones Unidas, cuya misión, entre otras, es orientar propuestas para que los Estados miembros de la ONU puedan avanzar en su desarrollo, entendido fundamentalmente como desarrollo económico. Y en el 2004, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, con un equipo muy importante de trabajo, elaboró este informe en donde destaca y pone en el título del documento de ese informe la libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Y destaca que la libertad cultural implica permitir a las personas la libertad de escoger sus identidades y de llevar la vida que valoran, sin ser excluidas de otras alternativas que les sean importantes, como las correspondientes a educación, salud, empleo. Es decir, si la gente puede ser como quiere ser y vivir ese querer ser de una manera donde los demás lo acepten, lo incluyan, lo incorporen, entonces es posible un mayor desarrollo económico. Fíjense, la gente tiene mayor productividad cuando hace lo que quiere, cuando decide lo que quiere ser, cuando habiendo decidido cómo quiere ser, es aceptado por la comunidad de manera digna, ya sea un individuo indígena, una persona de la comunidad LGTBIQ+, una niña indígena, un anciano en una colonia urbana popular, que sean reconocidos, apreciados, cuidados. Si es artista, si es profesionista, si es mujer que trabaja y tiene hijos, que sea la que sea tu condición, la asumas con dignidad y con esa dignidad la comunidad te acepte, te integre, te incorpore, para que en esa incorporación y en ese respeto a lo que cada quien es, cada uno produzca, genere lo mejor de sí.
Y también en el 2007 la UNESCO, a partir del apoyo de una serie de especialistas que tuvieron como sede la Universidad de Friburgo en Suiza, generaron la Declaración de Friburgo, en donde establecen como los derechos culturales fundamentales el derecho a la identidad y al patrimonio cultural, el derecho de referencias a comunidades culturales, es decir, que toda persona tiene la libertad de elegir referirse o no a una o más comunidades culturales sin considerar las fronteras o modificar esta elección. El derecho de acceder y participar en la vida cultural de su comunidad. El derecho a educación y formación. El derecho a información y comunicación y el derecho a la cooperación cultural. Estos derechos son importantísimos porque ya nos orientan sobre, ya sabemos que el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, pero también tenemos derechos culturales. Ahí están. Y el gestor cultural debe ser un defensor de los derechos culturales de la comunidad con la que trabaja. Educa a la comunidad sobre cuáles son esos derechos y la comunidad educa a este gestor ejerciéndolos de manera cada vez más diversa y creativa. Y de esa manera, entendiendo lo que es la libertad cultural y entendiendo cuáles son los derechos culturales, podemos como gestores culturales diseñar una amplia gama de posibilidades de proyectos de gestión cultural comunitaria, siempre organizados en proyectos. Y así podemos avanzar en la cultura para la paz, en la cultura para la transformación social, para el desarrollo cultural comunitario, para el fortalecimiento y ampliación de las capacidades locales. Esto es fundamental. La gestión cultural que proponemos es fundamentalmente el impulso de procesos educativos, formativos, donde la gente adquiera conocimientos, habilidades, capacidades que no tenía y que al adquirirlas se le amplían las oportunidades, las opciones y la manera de incidir en el mundo. La formación artística, los diálogos interculturales, que es ahora uno de los grandes desafíos a los que la UNESCO nos invita. El diálogo entre distintas culturas, el diálogo entre personas que teniendo distintas culturas son capaces de crear, de innovar, de inventar juntos sin dejar de ser lo que son. Construcción de ciudadanía. Que la gente no solamente se entienda con la obligación de votar y sentirse ciudadano, sino que el ser ciudadano implica la responsabilidad en los asuntos públicos de tu comunidad, en el involucramiento de para atender los principales problemas, carencias e insuficiencias de la vida de tu comunidad. Para decidir, repito, decidir más y decidir mejor. Para crear territorios de identidad, donde la creatividad y la sensibilidad florezcan, donde podamos ampliar las posibilidades del reconocimiento simbólico, desarrollar capacidades expresivas, mejorar la capacidad de estar con otros y con nosotros mismos, compartir la palabra alrededor de la hoguera, alrededor de ese fuego en donde la gente se protegía del miedo al hambre, al frío, y donde platicaba, decía, compartía. Y ahora a lo mejor es a través de computadoras, de dispositivos como laptops, como iPads, como celulares, en donde podemos encontrarnos, pero podemos encontrarnos y es importante encontrarnos, reunirnos y compartir la palabra, los conocimientos y lo que somos.
Espacios para fomentar la participación y construcción de ciudadanía, para formar agentes y actores del cambio social, para ejercer la libertad cultural de la que ya hablamos, el derecho de cada persona para elegir quién quiere ser. Este chico, que está en la foto abajo a la izquierda, participó en un proyecto que me tocó diseñar, instrumentar en el estado de Tamaulipas en el 2010, cuando la violencia era brutal. Y este niño, no sé cómo, fue a dar a un colectivo que estábamos creando, y él, en una dinámica que tuvimos donde la gente se presentaba a partir de la información que daba en su muro del Facebook, él se presentó con esa foto, con una metralleta al frente de una camionetota y reconociendo que él era sicario. Tendría 13 años, más o menos. Se incorporó a este colectivo cultural comunitario en Nuevo Laredo, donde se generó un proyecto que llevó a la creación de una radio comunitaria por internet, Radio Cabina 47. Y él, que tenía muy buena dicción, soltura para hablar, ocupó un lugar importante en esa radio, desarrolló las capacidades del locutor, y aquí abajo a la derecha lo tenemos ya como un locutor con licencia para conducir en radios comerciales profesionales. Quizás su destino hubiera sido distinto y gracias a este proyecto tuvo una oportunidad y la tomó. Pudo no haberla tomado. Hubo la oportunidad, la tomó, se decidió, se incorporó y su vida cambió. El desarrollo cultural comunitario a través de una gestión participativa, respetuosa, de mucha escucha del otro, donde nos eduquemos todos, puede ser profundamente transformadora y cambiar a la gente. Cambiarla para que tenga una vida más digna, una vida donde se sienta orgulloso de vivirla. Por eso, sin duda alguna, la gestión cultural comunitaria es una opción para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades donde trabajaremos. Mi correo electrónico es antropomac@gmail.com, a tus órdenes, y muchas gracias por acompañarme en esta sesión.